El viejo café de hoy, para variar, viene cargado de controversia. La conversación se produce en aguas bravas. Es el lugar donde los seres humanos, a menudo, nos vemos obligados a deshacernos de certezas y luchar por mantener los fundamentos de nuestra existencia, con el horizonte de la verdad de fondo. Hay quien opondría que la verdad no existe y, por lo tanto, nuestra tarea es en vano. Son los mismos que desprecian todo romanticismo de la vida y se dedican a señalar el abismo de Nietzsche como fin último. O tal vez no. Pero con el ánimo de reducirlo al absurdo, afirmo categóricamente que sí, los mismitos. Con la ayuda de nuestros invitados, Andrés y Manu, nos adentramos al análisis de las causas del surgimiento del Estado Islámico, un tema que ha ocupado portadas durante años y ha desatado una tormenta mediática. Dicen que el hombre que entra en una tormenta nunca es el mismo que sale. Esa es precisamente la finalidad de las tormentas. En Viejo Café, con Joaquín y Jaime como brújula, nos disponemos a afrontar los malos tiempos y abordar las preguntas difíciles. Pasen, siéntense y ojalá encuentren cafeína para la existencia. Estamos aquí con Joaquín. ¿Qué tal, Joaquín? Hola, buenas. Con Jaime. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas. Y de invitados especiales estamos con Manu. ¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Y con Andrés. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estamos? Andrés es la primera vez... No es la primera vez que está, pero sí que es la primera vez que lo publicamos en iVoox. Ha estado en otros 2 intentos. No vendas la piel del oso antes de cazarlo. Esto iba a decir. Si están escuchando esto, es que por fin, Andrés, hemos conseguido publicar algo. Hoy venimos a hablar de las causas del surgimiento del Estado Islámico. No es una conversación académica, evidentemente, es una conversación en la que vamos a tratar de dar herramientas para pensar sobre la cuestión. Y voy a empezar con una anécdota, ¿vale? Yo hice un trabajo de investigación en mi universidad que era justamente sobre esto, que es parte de la razón por la que lo hacemos. Entonces estuve investigando mucho sobre las causas del Estado Islámico y eso implicaba buscar pues en Google y en Google Académico pues cosas del Estado Islámico. Y eso fue en la época en la que había una especie de paranoia en relación a los atentados del terrorismo que... Bueno, actualmente no hay tanto. O sea, cuando haya un nuevo atentado terrorista, pues volverá a surgir, ¿no? Y claro, yo buscando pensaba, digo, buah, claro, o sea, si el CNI o alguien está investigando, verá que no paro de ver webs de islámicos radicales, que al final era para entender cuáles eran las motivaciones del Estado Islámico. Y justo ese verano me iba a Estados Unidos, que vamos a ver, si hay un país por excelencia que están muy cuidadosos con ese tema es Estados Unidos. Te jugaste un control en el aeropuerto de... Total, que llego al aeropuerto de Nueva York. ¿Pantalones abajo? O sea, me hicieron sacar una especie de... No sé, era como ponía mi DNI y de repente sale mi foto tachada y voy a intentar salir al aeropuerto y un señor me dice... O sea, y además está con mi familia. Entonces me dice, ¿tú? No. Me dice, ¿tú? Allá. ¿Tú eres un señor trajeado? No, un tío de seguridad, además recuerdo hipermazado, con un tatuaje que imponía mucho. Espera, que yo creía que había un punto que pensaba que era broma. Pero no, sigue. La historia es totalmente cierta. Me dice, tú con nosotros. Y mi familia en plan, Luis. Y yo, mira, ¿sabes? Me han pillado. Esto me pasa por investigar. ¿Y qué hago? Entonces me llevan a una salita, ¿vale? Entonces me hacen esperar allá durante un rato y me avisan. Me dicen, Luis Rodríguez. Y yo, tú eres el del podcast, ¿no? A ver cuándo subís el próximo. Entonces, ¿qué? Sí, justo no existía el podcast entonces, pero probablemente ahora si me paran será ese el motivo. Entonces me dijeron, o sea, en realidad me dijeron, ¿te puedes ir? Y yo, pero ¿por qué me han parado? Me dice, te llamas Luis Rodríguez, eres un nombre muy común y hay gente que está buscada. O sea, me lo dijo... Bueno, te estoy haciendo acento como inglés y tal, pero en realidad me lo dijo todo en inglés. Sí, cuadra un poco. y yo... Y claro, o sea, yo no me llamo Luis Rodríguez, ¿vale? Yo me llamo Luis Gaspar Rodríguez. Pero la gente, pues en Estados Unidos se piensa que es el segundo nombre. Sí, ¿sabes? Tal cual. Y yo estuve como 5 minutos haciéndome la olla de que les digo... ¿Cómo justifico? Que busco cosas sobre el Estado Islámico para entender y hacer pues un trabajo de investigación sobre el tema, ¿no? Y así es como quería yo empezar el podcast. Hombre, sería muy turbio que lo supiesen. ¿Te imaginas? Bueno, La información está registrada. Otra cosa es que la tenga. Y que la hayan leído. Que la hayan leído.
Es que una de las cosas que busqué para informarme es la revista del Estado Islámico. Ellos publicaron una revista que se llama Dabiq. La de los consejos de cómo proceder, ¿no? ¿Cómo proceder? ¿Cómo? O sea, cuando quieres atentar de forma autónoma, ahí es donde salió lo de o sea, ahí es donde empezaron las ideas de los camiones, de los atropellos. ¿Qué dices? O sea, en plan Vanity Fair, pero en vez de cómo cocinar rápido... Sí, o es cómo para... cómo tiene un conquistar- nombre, cómo esto conquistar a una de- chica, Eso ya no lo sé. cómo matar a más gente en una plaza. No, Pues cómo, sí. cómo hacerlo por libre. O sea, Cómo hacerlo por tu cuenta. Sí. Exactamente. Sí, Encender un sí. poco la mecha, Es ¿no? decir, si antes esto era una guerra militar en sentido tradicional, ¿cómo poder... O sea, la guerra figura de guerrillas, ¿no? La figura del lobo solitario. El lobo solitario, esta es la palabra que busca. Pero esto lo encuentras en WikiHow también. Buscas ahí cómo volar tu... Claro, pero esto se hizo famoso en concreto porque yo me acuerdo que las televisiones sacaron los scans de esta revista y ponía con fotos. ¿Se vende en papel esta revista? No. O sea, la cuestión es, puedes Al menos consultarla. no puedo O sea, yo... Con el ABC, ¿no? Los domingos. No, o sea, en lugares que en concreto. Yo cuando lo estaba haciendo sí que encontré alguna web, pero en principio si tú difundes, esto es un delito, porque es difusión del terrorismo, ideas terroristas y tal. Entonces tenías que ir con cuidado en ese sentido. Pero es una revista que está editada muy bien, en el sentido de que hay mucha pasta detrás y está muy currada. O sea, las portadas son muy chulas, los artículos están muy currados. Es gente, normalmente, yo al menos por lo de los vídeos sí que lo había visto, que ha estudiado en Occidente. O sea, muchos de los editores de los vídeos que han salido de así épicos suelen ser estudiantes de, sobre todo en Inglaterra, decían. Bueno, de- es que la propia gente que está luchando ahí de nacionalidad francesa, de un montón de sitios. Es que esto es un... Sí, hubo un tema. efecto llamada de esto, de que fueron muchos europeos. Porque actualmente, es verdad que el Estado Islámico ya casi no existe, o sea, está muy, muy, muy reducido. Sí. Pero cuando yo hice el trabajo, sí que estaba en muchas partes de Siria y de Irak. Que también eso es una de las preguntas a cuestionarse, ¿no? ¿Cómo es posible que el Estado Islámico tuviera un territorio, siendo una organización terrorista, cuando pues existen las grandes potencias mundiales, ¿no? Es decir, ¿qué le cuesta a Estados Unidos, qué le cuesta a Francia, qué le cuesta pues, a las grandes potencias acabar con el Estado Islámico en ciudades en concretos, ¿no? Porque armamento militar y demás tienen suficiente, ¿no? No, pero igual no tenían como un núcleo localizado, ¿no? Claro. Ahí O sea, el tema eso es, más claro. bien el Estado, por Bueno, ejemplo, de los lobos solitarios. Pero la capital... O sea, no digo la célula terrorista, digo los lugares. La capital del Estado Islámico era Raqqa. Ujú. Sabía que en Raqqa estaba el Estado Islámico y se ocurría todo eso. Pero el Entonces, problema está en que hay población civil en Raqqa. Claro, exactamente. Y si Ya. los terroristas se esconden con familias que en teoría pueden ser más o menos simpatizantes, como yo que sé, como por ejemplo en el País Vasco con ETA, ¿no? Pueden ser más o menos simpatizantes con el terrorismo, pero no Son son civiles. terroristas. Claro, son civiles. Si se esconden ahí, ¿qué haces? Es el tema de los drones y todo el problema ético que ha habido, que pierdes vidas Y lo civiles. hubo con Obama también. De acuerdo, Lo entonces, hubo con Obama. Eso es uno de los temas que yo pues traté en el TFG y era esta cuestión, ¿no? Que le hicieron una entrevista a Bashar al-Assad, en concreto, Bashar al-Assad es el presidente de Siria y le preguntaban justo esto, ¿no? Porque es verdad que el Estado Islámico dejó de expandirse cuando intervino Rusia. Estados Unidos estuvo mucho tiempo haciendo apología de que estaban luchando contra ellos, pero se seguía expandiendo, ¿no? Entonces, cuando un reportero estadounidense le comenta a Bashar al-Assad este tema, él dice, mira, o sea, la campaña de Estados Unidos era cosmética. Porque es imposible que sabiendo de dónde viene la financiación del Estado Islámico, que venía pues del petróleo y de, básicamente, sí, de vender, ¿cómo era posible que no se diera cuenta o que no interceptara pues los camiones de petróleo, ¿sabes? Todas estas cosas. Y dice, y teniendo drones y teniendo tecnología actual. Y decía que era eso, que al final era una campaña cosmética, que al final la finalidad era acabar con el estado de Siria, ¿no? Que es una tesis que está sostenida en parte por la idea de que Estados Unidos, bueno, Occidente le interesa que Siria, o sea, que Bashar al-Assad no sea el presidente de Siria. Porque como sabemos, Siria está al lado de Israel y Siria ya atacó a Israel me parece que son los años 70, lo digo de memoria, ¿no? En el día del Yom Kippur, que es el día de la expiación judía, que si normalmente, por ejemplo, los judíos los sábados tienen ya por norma hacer muy pocas cosas, el día del Yom Kippur están como a mínimos, ¿sabes? Casi no salen de casa, ¿vale? Que ya es por ley judía. Y ese día, pues, atravesaron en la frontera de Siria con Israel, pues todo de tanques y atacaron a Israel a ver si conseguían acabar con ellos. Entonces hay un conflicto allá
entre Israel y Siria. Y lo que dice esta tesis es que se buscaba acabar con este Estado y por eso se dejó expandir al Estado Islámico para debilitarlo. Esto es lo que se le acusa. Y no fue hasta la llegada de Rusia en que el Estado Islámico pues empezó a mermar. Pero tú no crees que verdaderamente a los estados europeos el Estado israelí hasta cierto punto le da igual y es más un tema económico, el hecho de que ese petróleo, la inestabilidad en Siria es una forma de acceder a una forma de obtener el petróleo aunque sea de mala calidad, porque verdaderamente la forma que extraían esta gente el petróleo se ve que había, bueno, según he leído yo, que lo hacían de forma amateur y venía el petróleo con muchísimas impurezas, pero sin embargo ese petróleo de alguna forma a través de los países árabes más ricos, ya sea Arabia Saudí o otros países, acaba llegando a Europa. Entonces yo creo que la inestabilidad en Siria al final era una forma de conseguir que no hubiera un Estado sirio que pusiera unos precios justos al petróleo y de alguna forma obtener pues, Sí, el petróleo de forma barata y sí. de alguna forma regular el precio del petróleo, que es lo que les interesaba, sobre todo a Podría Estados ser. Unidos, y quería ser el mayor exportador del mundo en petróleo. Esto, o sea, a todo esto, o sea, yo empecé el TFG haciendo un poco la historia del Estado de Irak, ¿no? Porque al final el Estado Islámico surge de Irak, ¿vale? Y yo tenía el prejuicio, ¿no? De que al final yo pensaba que estaba muy vinculado al hecho de que la religión islámica te puede llevar a hacer este tipo de cosas, ¿no? Porque yo veía el ejemplo de Mahoma, y Mahoma pues era un señor de la guerra en el sentido de que inició muchas guerras y conquistó mucha gente. Entonces yo pensaba, en el propio Corán, pues muchas veces hay pasajes muy duros, ¿no? Sí. Y es verdad que el Estado Islámico se basa en esos pasajes, ¿vale? Luego, que lo que fui viendo, o sea, digamos, haciendo el TFG, es que hay muchísimas, o sea, el Islam tiene 1.600 millones de seguidores, hay muchísimas interpretaciones de este tema, y está claro que los radicales son muy pequeños en comparación con todos los que hay. Pero eso no significa... Cuando hablamos de radicales, hablamos de aquellos que llegan al extremo del terrorismo. O sea, exacto, esa Pero es que hay interpretación otros literal. tipos de radicalismos también dentro del Islam. Estoy Que de no llegan acuerdo. al extremo del terrorismo, pero sí que llegan a otros extremos. Y quizá no podríamos analizarlos también, ¿eh? Ujú. Y que sí que es inherente al propio Islam. Podrías, o sea, bueno, yo ahora mismo no recuerdo, siempre me olvido de la diferencia entre los Sunitas y chiitas. Eso es. Ya, o sea, básicamente la diferencia fundamental es una cuestión de sucesión. O sea, cuando murió Mahoma, dejó un sucesor, ¿vale? Entonces, una parte de los que seguían a Mahoma como el profeta siguió a estos y otros siguieron, me parece, lo estoy viendo de memoria, la prima de Mahoma o... No sé si es la prima o Sí, hace muchos años. la hija, creo que se llama Fátima. O es que me lo estoy, ahora no lo sé en concreto, pero hay dos figuras que surgen y a partir de dos, pues Son dos formas de vivir el Islam, ¿no? Una era más light, ¿no? Por entendernos, simplificarlo un poco, y la otra era mucho más sí, ceñida. son dos interpretaciones diferentes que al final se Claro, encarnan es más histórico. en estas dos personas. Lo interesante aquí, o sea, más allá de que al final se puede ver, ¿eh? Es una de las formas de verlo, pues conflicto chiitas, sunitas, tal, pero estos, en concreto, Irak es más sunita. Bueno, Irak es un país concreto, porque sí que hay más chiitas, pero lo gobernaban los sunitas. No siempre hay... Exacto. Saddam Hussein hizo su Era sunita. personal genocidio, su personal persecución a los chiitas, a pesar de ser minoría como sunita. Sí, aquí hay cosas muy, muy, muy turbias, ¿eh? En las relaciones. Porque sí que es verdad que la mayor porcentaje era chiita, lo gobernaban los sunitas, luego hay otras pequeñas religiones. Que si los kurdos, que si los cristianos, que si... Sí, pero- cristianos también. Mira. Pero bueno, Saddam Hussein ya se encargó de ir matándolos a todos, ¿no? Poco a poco. Es complicado, ¿eh? Porque Saddam Hussein nosotros lo tenemos visto como lo tenemos muy demonizado por Estados Unidos, pero Saddam Hussein antes de la guerra del Golfo, de la última que hubo, era el aliado de Estados Unidos. Exacto. Que era aliado contra Irán, porque Irán siempre ha sido pues el gran problema de Estados Unidos desde que cayó el Shah de Persia, porque el Shah de Persia era pro Estados Unidos, ¿no? Hubo una revolución y bueno, y se pusieron pues unos, digamos, fundamentalistas chiitas que estaban en contra de todo lo que decía Estados Unidos. Y desde entonces todo lo que nos lleva de Irán pues es
esto, es O sea, de negativo. alguna forma Estados Unidos siempre se ha visto sometida a distintos países sunitas, que si Irak primero, en el caso cuando Saddam Hussein gobernaba, o Arabia Saudí, precisamente por la rabia o el resentimiento que quedó en Estados Unidos por haber perdido Irán a causa de estos radicales chiitas que tomaron el control en el 77. Pero aquí lo interesante, y esto os lo planteo, no sé si lo sabíais, pero Irak es un estado que existe desde hace poco más de 100 años. Y es un estado que ha sido creado por los europeos, ¿vale? O sea, después de la Primera Guerra Mundial, como sabéis, existía el Imperio Otomano, y el Imperio Otomano pues dominaba toda esta zona, ¿vale? O sea, dominaba... O sea, ahí tengo Irak, un mapa, Siria, el Líbano, pero no lo puedo enseñar. Israel. Bueno, podemos decir los países. O sea, básicamente sí, exacto. Jordania, Irak, Arabia Saudí también, ¿no? Siria, Mosul, Bagdad, Arabia Saudí, todo lo cogía todo. Turquía, bueno, porque ahora el Imperio Otomano se quedó en Turquía solo, ¿vale? O sea, se acabó definiendo en Turquía. Pero bueno, el Imperio Otomano, como bien sabéis, en la Edad Media era el gran... digamos, era la gran amenaza para los cristianos, ¿no? Para el imperio occidental cristiano, que estuvieron a punto, bueno, la guerra de Lepanto, ¿no? La batalla de Lepanto en la que luchó Cervantes, es tan famoso, era como la amenaza de los musulmanes. Fue un gran imperio y que tuvo muchísimo esplendor, ¿no? A partir de un momento determinado, este imperio empieza a desvanecer y lo que nos interesa aquí es que en la Primera Guerra Mundial la pierden. ¿Y qué ocurre? Pues que se llegan a un acuerdo que se llegó ya en 1916, antes de que se acabara la Guerra Mundial, son los acuerdos de Sykes-Picot, en los que franceses e ingleses, tras la pérdida de la guerra, se deciden dividirse el terreno. Entonces lo dividen según sus intereses. Y de ahí surgen nuevos países. Entonces, ¿qué surge? Pues Irak. Irak nunca ha sido un país solo. Entonces, es tan problemático porque Irak lo que hicieron es delimitar un territorio en el que había diferentes etnias y culturas que de por sí no se llevaban bien. Entonces lo delimitaron y siempre, o sea, desde sus inicios Irak ha sido problemático. Porque fue creado que al final, de hecho, Irak me parece que es... Esto lo debo tener en algún momento en el TFG. El nombre de Irak proviene del término al-Irak, que se ha utilizado por los árabes desde el siglo VIII para referirse a Mesopotamia. Vale, pues significa Mesopotamia. Irak propiamente, ¿no? Y Saddam Hussein tenía una obsesión con la historia mesopotámica y para poder crear una simbología con su propio régimen se hacía pintar, se hacía esculpir como si fuera un rey sumerio, un rey mesopotámico, para generar ese vínculo con la historia, igual que Franco o Mussolini o Hitler lo hacían con la tradición propia italiana, bueno, en este caso del Imperio Romano o de los Reyes Católicos en el caso de Franco o de las Valquirias en el caso de Hitler, pues Saddam Hussein lo hacía con los mesopotámicos. O sea, empieza a ser un estado en 1920, ¿vale? Entonces se crean otros estados que habréis oído hablar, por ejemplo, Jordania. Jordania al final es un estado que se llama colchón, ¿vale? Porque la idea de Jordania era separar al estado de Irak con Irán y con otros países para que no estuvieran juntos y que no se pudieran atacar directamente, ¿sabes? Y también pues con Israel. Israel también es un... Pero Israel es a partir de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ya empieza a haber colonización en 1917. Israel ya empieza a ser una colonia de judíos que salen asqueados de Europa después de la Primera Guerra Mundial, porque es verdad que en Europa, no solo en Alemania, hay una persecución a los judíos tras el desastre de la Primera Guerra Mundial. Y ya en 1917 el propio rey de Inglaterra propone que se les coloca allí, ¿no? Que se les coloca poco a poco y ya a partir de la Segunda Guerra Mundial ya es, digamos, un estado propiamente reconocido. Quizá un poco paralelo a lo que pasa a lo mejor en Montevideo o Buenos Aires y tal, ¿no? Que de pronto tenemos ahí un montón de gente de esa generación que no son judíos y han nacido allí y ahora mismo la población ahí judía. Sí, aquí, digamos, el problema con Israel, y podría dar para otro podcast, es la mitología, la propia mitología nacionalista de los sionistas, ¿no? de los judíos europeos que, hartos de vivir en Europa, en vez de emigrar como podrían emigrar en Sudamérica a un mundo nuevo, quieren emigrar a su tierra. A su tierra, la que era, sí. Pero bueno, digamos que en el mundo islámico, por así decirlo, en las repúblicas estas islámicas que se crean, ¿no? Irak, Irán y etcétera, o reinos, podríamos decir, ahí, digamos, el problema es bien diferente, ¿no? Porque depende de a quién te dirijas, ¿no? En el caso de los judíos, evidentemente son judíos europeos que ya han vivido el Estado liberal, el constitucionalismo y la democracia moderna, pero en el caso de Irak o de Irán es que son pueblos que
lo que han vivido es el Imperio Otomano. Lo único que han vivido es eso, a nivel político. Sí. No había un desarrollo revolucionario, liberal, burgués, como sí que hemos tenido en Europa. Totalmente. Pero lo que tengo entendido y también el problema, no sé si va por aquí, pero el problema que ha habido con los judíos Palestina, no sé si entra dentro de este tema, es el tema de que se sintieron un poco avasallados. O sea, gente que viene de fuera, que empieza a comprar mis tierras. Efectivamente, que empieza a sí. hacerse O sea, con la es economía Inglaterra global. básicamente la que le da la cédula de habitabilidad, por así decirlo, ¿no? El permiso para establecerse en Palestina a los judíos ingleses que están hartos de vivir allí y a los judíos alemanes que están hartos de vivir en Europa. Y claro, para vivir en esa Palestina hay que expulsar o hay que apartar a los árabes que viven allí. Y ese es el debate, que al final dices, los quitas de Europa para colocarlos en otro sitio, ¿y qué haces con esos que están en el sitio nuevo que ya llevan viviendo mucho tiempo? ¿De quién es la tierra? Que es el debate de siempre. De siempre de ellos. Sí, hay un vídeo que se llama parece que The Land is Us, que lo explica más o menos un poco así, que va explicando que al final justo es una de las tierras que más se ha luchado, ¿no? Y van apareciendo pues las diferentes culturas y etnias luchando por la tierra prometida, ¿no? Que empieza algo así como... o sea, es en inglés, pero dice algo así como: esta tierra es nuestra, Dios nos la dio, ¿no? Y luego otro, pues no, a los Dios nos la dio a nosotros. Y van luchando, y sí es un poco la idea de esto. Luego, otros países que se crean. El Líbano, por ejemplo. El Líbano no existía. El Líbano formaba parte de la Gran Siria, ¿vale? Que era en un antiguo territorio que ahí sí que tenía como más arraigo cultural, pero se crea para proteger a los cristianos maronitas, ¿no? Toda la división actualmente de Oriente Medio responde a una finalidad Es que es fruto del racionalismo de Occidente. Y nada más hay que ver las fronteras. Las fronteras están hechas con tiranías. Claro. Sí, Igual que en África. Y en África igual, y que eso daría para otro, pero son intereses europeos. Y claro, el Arabia Saudí, por ejemplo, que Arabia Saudí no está tan demonizada en ese sentido, porque sí que son aliados con Estados Unidos. Luego países como Kuwait fueron inventados, ¿sabes? Como una... ¿Qué le he pronunciado mal o no? No, o sea que sí, que nada, me acuerdo de Kuwait, que es un... Sí, Es divertido el simple hecho de su existencia. Hay un... Pero son como formas de controlar zonas de petróleo, ¿sabes? O sea, son países creados. Es que yo creo que la cosa está un poco entre lo que estabais diciendo tú y tú. O sea, que es un poco las dos cosas. Por una parte, el hecho de que esté en un lugar geográfico estratégico, y por otra parte, el interés que ese lugar geográfico y su potencial natural despierta en las grandes potencias de Occidente, principalmente en Estados Unidos. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que una de las mayores condenas de los países islámicos es tener el petróleo. Y al final las zonas conflictivas, justo esto lo estábamos hablando tú y yo en la cena, o sea, las zonas que siempre acaban siendo conflictivas en todo el planeta es zonas que son muy privilegiadas naturalmente. Que tienen algo que aportar. Sí. Actualmente Bolivia. Venezuela misma, El por bendito- ejemplo, o Bolivia, son países con El recursos oro naturales. blanco, el litio, que sirve para fabricar baterías. En Chile, sí. A ver si lo... Bueno, Y si no es el litio, es el caucho, si no es el caucho, es el Caribe. Sí, o sea, algo que interesa. Ahora bien, reducirlo todo a un conflicto material o materialista, No, claro. yo creo que ahí no nos equivocaríamos, porque sí que es cierto que hay un conflicto materialista con el tema de Oriente Medio, pero claro, el mismo Islam, la religión del Islam, es que va mucho más allá de lo material, ¿no? Y de hecho los terroristas o el Estado Islámico mismo no se pronuncia por una cuestión material. Yo no creo que los que estén luchando ahí estén convencidos de que tienen que defender su petróleo o que a lo mejor puede haber intereses materiales, ¿no? Pero ellos creen en un ideal. O sea, puede haber intereses materiales por un lado, pero hay un ideal profundo, político, espiritual, No, claro. que va más allá de lo material. De ahí- Es más lo que tú decías de aprovechar ese rebufo que Sí. dice que en determinados momentos históricos un país como puede haber sido Estados Unidos ha aprovechado X circunstancias, entre comillas, ajenas para... yo creo que Estados Unidos constantemente aprovecha cualquier situación para enriquecerse. De hecho, Venezuela... Venezuela. por No ejemplo. quiero entrar en debate de Venezuela, pero yo creo que Venezuela es un caso bastante claro. Vale, acabamos de entrar en el debate de Venezuela. No, he dicho que no quiero entrar. Pero bueno, Y yo... aquí hacer un reggaetón. Bueno, por ejemplo, yo tengo una compañera de clase que me lleva bastante con ella, que se llama Gesa, que no creo que jamás escuche este podcast, pero bueno, un Saludos a saludo Gesa. para ella. Bueno, Gesa, cuando lo estés escuchando, envía un mensaje a Joaquín. Sí, Y ¿no? dile- Y A lo mejor ella, te quiere sacar un ojo. ella me cuenta que en su país, que es un país islámico, todavía hay muchísimo sentimiento de unidad entre los países islámicos, en que verdaderamente todos se consideran
como parte de un mismo país. Y cuando hablan, por ejemplo, de Andalucía, lo consideran como, pese a que su país, pese a que su país nunca jamás ha tocado Andalucía, consideran parte de, como que fue robado ¿Pero qué son, sunitas o chiitas? Porque, o sea, Yo creo que da igual, ¿eh? Yo creo que es la misma, Claro, el exactamente. equivalente a la cristiandad que tenían los europeos es en la el idea de siglo XIII. cristiandad, exacto. La idea De una unidad que va más allá de lo político porque es religiosa, yo creo Pero- que es la pero esta- que hoy se vive. exactamente. Con el tema de Andalus, pero vamos, Yo es creo que que- es evidente. yo creo que Gente hay bastante divisiones entre sunitas y Sí, chiitas. yo no digo que no haya divisiones O sea, religiosas. yo lo que no digo es veo que a los chiitas diciendo que el Al-Ándalus Es algo Lo que digo es que nunca ha sobrevivido a diferencia muerte. menos respecto a lo mejor los de fuera. Exacto, cuando griego. tienes que identificar al enemigo común, todos son conscientes de que pertenecen a la misma fe y que en esa fe están unidos y que precisamente conciben un mundo islámico y un mundo infiel. Eso es seguro, vamos. Incluso al margen de la radicalización que tenga cada uno, de la rama que siga, pero que no es lo mismo un sunita que un infiel. Esto, vamos, lo tengo claro para un chiita, quiero decir, por ejemplo. Sí. Puede ser. Mira, yo, a raíz de esto, es lo que quería explicar. O sea, yo la investigación que hice es en entender exactamente qué fundamenta a personas de todo el mundo a ir a luchar y a dar su vida a algo. Y lo que dice Jaime es cierto. O sea, las motivaciones de las personas que van a luchar en el islámico van más allá de políticas. O sea, normalmente las políticas no se suelen inmolar, ¿no? O sea, se suele buscar una trascendencia más allá. Sé que podemos poner pues casos de anarquistas, que tal que sí que lo hacen, ¿vale? O sea, no un poco una norma general. Pero lo interesante era ver la historia de Irak y de cómo ha sido, digamos, interferida por países occidentales y las desgracias que han sufrido para entender por qué la gente, después de ver a su pueblo morir, después de ver a su pueblo... Y claro, el culpable, sobre todo la última guerra del Golfo, antes de la... Bueno, hay varias guerras del Golfo, ¿vale? Entonces, antes la de la de Saddam Hussein, la última, que se dijo que había armas nucleares, que fue una excusa que se sabe que no, porque Saddam Hussein, digamos, se prestó a que fueran a investigar, e igualmente Estados Unidos atacó. Hay una película muy interesante de Matt Damon que se llama Green Zone. Lo explica bastante bien ahí y queda bastante claro que Que no había. O sea, que al final... es una película, ¿no? Pero Querían... Bueno, yo lo que he visto en libros de historia es eso, que digamos fue un poco arbitrario, ¿no? Al final fue vamos a volver a... Se ve como, parte de los historiadores se ve como una forma de desestabilizar la región, ¿no? Es decir, Irak se está convirtiendo en un país fuerte, no nos interesa que sea tan fuerte porque no es pro nosotros, nos interesa que eso esté desestabilizado porque ahí está el petróleo y desestabilizado es mucho más fácil y se ve la última guerra del Golfo de esta manera, ¿no? Pero si vas viendo, ¿no? La anterior, que es cuando se demonizó a Saddam Hussein, es cuando, pues, Saddam Hussein... 91, 92. Exacto. O sea, a los años 90 es cuando ataca Kuwait. Entonces, porque ellos entienden que una parte de Kuwait es suya. Y Estados Unidos les dice, mira, chaval, porque lo he comentado antes, ¿no? Saddam Hussein era porque luchaba contra Irán, ¿no? Porque O sea, la primera guerra era contra Irán. En la guerra irano-iraquí, Saddam Hussein supuestamente era el aliado de Estados Unidos. Ahora bien, Estados Unidos vendía armas Sí, por esto- igual a Estados Esto se conoce Irán y a- como el Reagan Gate, que bueno, que es un poco cogiendo el Watergate, ¿no? Que Reagan estaba vendiendo armas a Irán mientras apoyaba a Irak, Sí, ¿sabes? exacto. Entonces esto era un escándalo, que al final que la finalidad era que se desestabilizaran, es que no haya una potencia fuerte allá, porque Es les que interesa. la guerra irano-iraquí es probablemente de las más sangrientas del siglo XX. O sea, es una barbaridad la cantidad de muertos, de millones de muertos, las trincheras, porque es una guerra de trincheras además, en finales del siglo XX. Y el desastre que provocó la guerra irano-iraquí es una barbaridad. Y que Estados Unidos estuviese ahí jugando a dos bandas, supongo que fue bastante desolador para unos iraquíes que confiaban en esa potencia, ¿no? Pues la segunda guerra del Golfo, ahí no acaba de quedar claro, ¿eh? O sea, los historiadores... Cuando hablamos de Segunda Guerra del Golfo hablamos de la mítica guerra de Irak, ¿no? 2003-2004. No, o sea, algunos hablan de la segunda guerra del Golfo como la de los años 90, cuando invadió a Kuwait. Pero, o sea, yo lo que vi en la historia es eso. Entonces, mi TFG habla de la segunda guerra del Golfo, los historiadores hablan de... Es que no hay, digamos, unanimidad en si llaman a la primera o a la segunda. En cualquier caso, cuando invade a Kuwait es porque sabemos si se encuentra en una grave situación económica y ve a Kuwait, que al final es un gobierno, o sea, es un país creado para dominar el petróleo, lo ve como una forma de recuperar el petróleo, ¿no? Entonces,
como necesitan liquidez financiera, cogen e invaden a Kuwait, pero lo invaden tal cual. Y Estados Unidos en ese momento pues ve la oportunidad y dice, mira, chaval, no. Y ve la oportunidad de entrar y luchar contra ellos. Y ahí es cuando se demonizó ya directamente la figura. Ocurren cosas muy bestias, ¿vale? O sea, lo que ha dicho Jaime, ¿no? Matanzas, tal. Hasta el punto de que se habla, bueno, se habla de que una vez perdida la guerra, pues se maltrató a la... Incluso, me parece que, esto lo digo de memoria, no, pero que llegaron incluso a enterrar vivos a soldados iraquíes en Irak. Y claro, yo pensaba, yo hacía todo, o sea, yo investigaba todo esto de cara a entender por qué un ciudadano de Irak decide dejarlo todo y ponerse a luchar con el Estado Islámico. Y vas viendo las desgracias que sufren y puedes entender que claro, una persona cuando lo pones en el pozo de la existencia, ¿sabes? Cuando ha visto tanto sufrimiento, pues señale a alguien, porque al final luchan contra eso, se agarren pues a su religión y digan, vale, esto hay que luchar contra el mal. Pero ojo aquí, porque se agarran a su religión. O sea, hemos hablado del pueblo iraquí, pero es que el pueblo iraquí o el pueblo iraní o el pueblo sirio es que no existe. O sea, han sido pueblos, entre comillas, dominados por el Imperio Otomano durante tantos siglos que no existen como entidad política, como algo que realmente exista como políticamente, ¿no? Y al final su único refugio ha sido la religión. Uh-huh. También eso es importante decirlo, porque no es lo mismo que tú te refugies en la idea política de Irak, en las libertades de Irak como pueblo, a que tú digas, ante el abuso de Estados Unidos, mi opción es religiosa, mi opción es un Estado teocrático, mi opción es la religión, la cruzada, que es el Estado Islámico. Y eso es diferente. O sea, no, entiendo que puedas ser oprimido y puedas sufrir, pero que la alternativa sea la cruzada religiosa, ojo, ahí hay un salto que es importante estudiar y analizar con calma. Claro, pero por eso no lo hicieron todo el mundo, porque Irak es un país muy grande, ¿no? A lo mejor es eso lo que está diciendo. O sea, elegidos, o sea, puestos a elegir entre lo malo y lo peor, cogieron lo malo que era la Guerra Santa. Yo también he estado viendo esto. Los que lo cogieron, les, ¿sabes? Pero no... les daban ayudas también, les ayudaban desde el Estado Islámico, es que exactamente, pero digamos que esto también lo digo de memoria, de vídeos que he visto por ahí, que no sé qué, pero desde el Estado Islámico se les prometió una vida mejor. Claro. Se les prometía. Yo he leído libros que la gente lo veía como, digamos, la consecución de... Porque en el Estado Islámico se habla de una especie de Estado que al final... Claro, que en el Corán se habla... Es una tierra prometida. Se habla de un gran Estado que acaba conquistando todo, que es un poco digamos, la segunda venida de Cristo para el cristianismo, ¿no? En plan, llegar a Cristo y reinar sobre la tierra, pues... Hay gente que lo interpretó así. Y yo veía, o sea, entrevistas que hacían periodistas que hablaban con estas personas y decían, no, es que me ha llegado que allá donde va el Estado Islámico, pues en plan que los frutos del suelo crecen, o sea, cosas en plan divinas, ¿no? De lo bien que le iba al Estado Islámico. Y mucha gente lo vio así. Sí, no, o sea, yo iba a decir que a nivel individuo, que es como tú habías empezado justamente esto, me ha recordado un poco, o sea, a la situación de eso, de yo no he visto otra cosa en la vida. Entonces, yo no he visto otra cosa en la vida y lo que me llama es esa promesa. Y a veces, o sea, no sé por qué, pero en cierto momento me ha recordado a lo que decían de los niños en Sierra Leona, por ejemplo, que era que, bueno, pues queremos que unos chavales cuanto antes se adhieran a una causa, se adhieran a una guerra y sobre todo se adhieran a la violencia, a nuestra forma a nuestro modus operandi. Y el primer ritual es mata a tus propios padres. Y eso desestructura al individuo de forma que lo aliena en esa cosa de decir, yo he matado a mis padres, yo soy capaz de hacer cualquier cosa. Y, o sea, lo pongo como un ejemplo un poco extremo, pero que al final son los ejemplos que sirven a veces para entender un poco cómo a nivel individual... Que como un ser humano puede llegar a hacer esas cosas, pues a veces las causas están en la infancia. O antes. O sea, sí. Yo, de hecho, aprovechando precisamente esto que has dicho, Manu, me gustaría entrar en el tema de que hay muchos que se han alistado, que han ido a luchar por el Estado Islámico, que son occidentales, que no han visto ese terror desde el punto de vista, no han sufrido en sus carnes el ataque de los drones. Que es gente que se ha criado en un barrio de Bruselas, se ha criado en un barrio de París, se ha criado en un barrio
de Madrid y que ha decidido libremente salir de ese mundo occidental y cómodo para luchar allí. Pero cómodo, pero ellos se sentirían desubicados. Pero a mí me gustaría analizar esto, es decir, porque no es una cuestión de que les afecte físicamente la guerra, sino que es una cuestión más ideológica y que aquí en Occidente no les hemos sabido dar una alternativa, en el sentido de un ideal. Un horizonte más allá por el que luchar. Y en muchos casos, por ejemplo, de los atentados, tanto de Bruselas como de París, cuando salían las noticias, las historias de cada terrorista, en muchos casos siempre explicaban, ¿no? Era gente que a lo mejor traficaba con drogas, entró en la cárcel, gente, digamos, marginada en la sociedad de aquel momento, de Bruselas o de París, y que su horizonte, o sea, no había horizonte, no había ideal, y al final quien le propuso un ideal más o menos serio fue el imán de la mezquita de al lado. Y ese es el tema. O sea, a mí lo que me intriga sobre todo es gente que ha vivido Occidente y que no se ha empapado de los valores de Occidente. Por algún motivo los valores de Occidente no han sido suficientes para estos inmigrantes de segunda, tercera generación y que se han ido otra vez a sus raíces porque lo de aquí no bastaba. Bueno, yo creo que yo de hecho me lo explicaron la primera asignatura que hice de la universidad, que se llama Sociología. Tocaba hablado de un tema completamente apartado de lo que yo estudio, que decía que hablaba un poco del problema de la marginación de algunos estudiantes de ingeniería. Soy estudiante de ingeniería y decía que las personas en Occidente que tienen más probabilidades de convertirse en un lobo solitario, de cometer un acto terrorista por su parte, eran ingenieros de origen de familias musulmanas y que a partir de la marginación de lo que lleva a ser un ingeniero acaban marginándose aún más de la sociedad, y con la combinación de una religión que verdaderamente casi que se aplica en todos los aspectos de la vida, porque obviamente la religión musulmana, así como la religión católica, me deja más abierto, no te explica, no te lo dice todo a detalle, sino lo deja un poco más abierto cómo vivir tu vida. Es verdad que una la religión musulmana es menos cerrada. La religión musulmana te explica todo muy bien, paso a paso, lo que tienes que hacer. Porque creo que el la Corán es un libro de marginación, leyes, más que... básicamente lo que decía es que la marginación de este tipo de personas en países occidentales, acaba conllevando, acaba explicando de alguna forma por qué esta gente, que como tú dices, que nunca ha vivido verdaderamente el terror de la guerra, acabe haciendo estas cosas, acabe viajando, pagándose un billete a Siria y para unirse al ISIS. Y de hecho me quedé bastante confuso, porque yo siempre había creído que verdaderamente la gente que se unía a todo este tipo de organizaciones terroristas era gente que con pocos estudios, gente que a lo mejor de alguna forma, no espero que no sea racista, pero que era producto de la falta de variación genética entre familias islámicas en Occidente, ya que verdaderamente hay se suelen juntar entre ellos mismos y suele no haber falta de ADN y puede llevar a enfermedades mentales. Pero no, resulta que era gente muy sana, gente muy inteligente, gente preparada, y que de alguna forma u otra, a través de la marginación social que sufren aquí en Occidente, decían tomar opciones tan radicales como esta. Y bueno, te hace pensar verdaderamente de la forma en que Occidente trata a este tipo de personas y cómo se sienten ellos a mí qué podríamos mejorar. Me surge una pregunta importante, y es que esta gente en concreto se siente marginada y busca un ideal allí donde realmente lo puede encontrar. Es decir, como tiene raíces fuera de Occidente, las busca allí, ¿no? Pero es que en general Occidente, hoy en día, a mi juicio, es que no propone ningún ideal a ninguno. O sea, ni siquiera a la gente que somos, digamos, occidentales de pro, occidentales viejos, o como lo quieras llamar, ¿no? Pero es que no hay un ideal propio. El ideal de Occidente precisamente es la ambigüedad, es el no saber, la indiferencia, no hay una proposición. Y eso hace que inmigrantes que vienen aquí
claro, se encuentren con nada. O sea, la única opción es materialista. Sí, es decir, hay hazte ideal, rico, un ideal americano. materialista, Exacto. de Es que yo desde bienestar. que estás hablando, claro, estoy buscando sueño A americano, ver. sueño americano. Verdaderamente, pero yo creo que eso es bueno. Yo creo que lo dices de una forma mala, pero verdaderamente yo creo que la libertad de las personas reside en el hecho de que el Estado no te diga cómo tienes que vivir tu vida, sino que tú mismo, de tus propias ideas, escojas. Y es verdad que verdaderamente muchísima gente necesita como esta necesidad casi tribal de formar parte de algo, de una tribu, de un ideal, y que a mucha gente le llene, pero es que verdaderamente el Estado no tiene que gobernar las ideas de las personas y decir, proponer como un ideal para seguir, sino simplemente dar la libertad a las personas dar la libertad a las personas de escoger de manera libre de hacer lo que quieran. Pero ojo, De alguna forma. o sea, cuando dice que no propone un ideal, o sea, te refieres a que no propone un ideal, digamos, que a nivel que cultural. Espiritual. Sí. O sea, exacto, o sea, Espiritual, yo no digo que no haya un ideal Estado, materialista. haya un catecismo del Estado, no, yo lo que digo es que a nivel cultural, que en general en Occidente, es que la reacción de las corrientes artísticas o de la historia o de la crítica literaria es que todas van en una misma línea, que es la ambigüedad, es no saber, no proponer nada. Pues que yo no considero que sea una ambigüedad, sino yo creo que más bien es dar paso a la libertad. Es decir, no intentar influenciar en la decisión de las personas. Pero es la falta de objetivo. Yo precisamente venía leyendo en el tren un libro, No es el trabajo de investigación de Luis, ¿no? O sea, ¿no has leído mi trabajo de investigación? He leído otras cosas. He leído otras fuentes, Luis, lo siento. No, Andrés, entenderás que el oyente no estoy tan interesado en saberlo y dirás, pues dilo, pero... La cosa es que venía a decir eso, que cuando nos quitaban la religión, nos quitaban el ideal ese, buscábamos otras cosas con las que suplir. Entonces, y estas alternativas no eran siempre necesariamente buenas, ni nos llevaban nos están llevando a un futuro o a digamos, un escenario necesariamente mejor. Entonces, ¿qué propones? ¿Qué Yo propondrías? no propongo nada, yo solo te estoy diciendo, estoy diciendo lo que está pasando, que el hecho de que que no haya una meta, digamos, como un sueño, no un sueño americano, pero no materialista en sí, o sea, como una meta que no sea material, sino más bien trascendental. Sí, Lo que dé que sentido a la falta. existencia, porque el materialismo Exacto, no da sentido. sentido a la existencia. O sea, es decir, yo puedo tener un yate, puedo estar súper bien con todas las mujeres más atractivas del mundo. Por ejemplo, el otro día, 2000 serían. bueno, como Sí, cojones se pronuncia. vale, introduce quién es para el... Bueno, Darwin Zerian es un tío que... Un putero. No Un es putero muy rico. Bueno, es un vividor. Es un tío que ha jugado al póker, se ha hecho millonario y se dedica a subir fotos a las redes, subiendo todo tipo de excentricidades. O sea, en un barco lleno de putas, fotos con leones, con tigres, como si fuesen perros, o sea, como si fuesen mascotas. Quiero decir, es un tío que lo ha alcanzado todo esto y luego te sale con una entrevista con un hombre con un tío que le ponen delante que más o menos le va a entrevistar un poquito más sin preguntarle cuánto está follando esta semana. Entiendo. Y el tío le dice que él tampoco esto no le está haciendo feliz tampoco. Y el tío, tú lo ves en una mesa rodeado de pavas que son o sea, que físicamente son increíbles, y tú no le ves emocionado ni tal, está como si estuviese en otro día más en su rutina. No encuentra ninguna diferencia. Claro, yo entiendo que como que la idea de que no haya un objetivo claro, así de alguna forma trascendental, de paso al materialismo en una sociedad así un poco capitalista, en el cual el hombre más rico de alguna forma tiene más poder. Un poco bastante más poder. El hecho de que, pues... materialista, decía. Pero eso yo creo que no tiene que definir a la persona de un país democrático, o sea, de un país libre. O sea, es decir que yo, aunque el estado en que yo viva no me defina unos objetivos por los que yo tenga que vivir, no significa que yo no pueda encontrar mis propios objetivos. Y yo creo que al final cada persona de forma libre tenía que buscar sus propios objetivos sin que el Estado interviniera y el Estado tuviera que decir en qué hacer o qué buscar o en qué creer de alguna forma. O sea, yo creo que hay cierto punto en común en todo lo que estás diciendo y creo que al final responde a una serie de condiciones humanas muy concretas, como por ejemplo va a ser la vulnerabilidad. O sea, es algo que
todos tenemos dentro y que claro, te afecta de una forma u otra según esa riqueza espiritual que tengas en tu vida. Entonces, por una parte sí entiendo lo que decís, pero por otra parte creo que él también tiene un punto, es decir, en la propuesta de Occidente sí puede ser este sueño americano, pero más allá de que haya, no sé, como un mantra, o sea, la espiritualidad no depende, o por lo menos como yo la vivo personalmente, obviamente me estoy hablando desde mi experiencia, no depende necesariamente ni de una figura teológica, ni de un mantra, ni de una regla, sino bueno, de esa libertad de las cosas que te proponen. Es decir, yo, por ejemplo, yo como músico, o sea, lo que me guía es esa pasión y, por ejemplo, es algo que lo veo súper poco material. Es decir, que a veces pienso, o sea, que los músicos somos los únicos tontos que nuestra gran pasión nos quita más de lo que nos da a nivel material, y sin embargo los únicos que seguimos y seguimos con ello hasta el día en que morimos. Y no sé, creo que esto también tiene que ver con un poco con lo que dice él, es decir, que te ofrece la libertad de sentirte realizado, y luego ya el aspecto individual de cada uno, su vulnerabilidad, su tal, es lo que te puede arrastrar hacia unas cosas o hacia otras. O sea, yo no quiero decir, no considero que la espiritualidad dependa necesariamente de una figura religiosa o teológica. Pero tú no ves un occidente roto a nivel psicológico, a nivel espiritual. O sea, desde un punto de vista de depresiones y ansiedad, cada vez hay más. O sea, en No roto, Occidente. más bien perdido. Yo diría que es más bien perdido. O sea, no es roto, es ¿qué hago? O sea, es como una especie de río, ¿no? Con su con su cauce, y sí, hay en ciertos momentos hay cosas que no se nos explican, que no se te explican y que te toca vivir, y es un poco remar contra corriente en determinados momentos. Y en ese remar contra corriente es donde se ve quién puede y quién no puede. ¿Qué te refieres con esto? En esas cosas que a lo mejor que a lo mejor Occidente no propone, ¿cómo empleas tú esa libertad? ¿No? Es lo que puede ser o una lucha o sin embargo o tu gran escape. Es decir, A mí la idea esta de la libertad me chirría un poco en el sentido de... O sea, evidentemente yo estoy a favor de que cada uno pueda tomar sus decisiones y tal, pero y esto es la tesis de Heidegger, ¿eh? O sea, la idea de vamos a quitarnos todo, digamos, esta metafísica anterior, ¿no? Esta búsqueda de trascendencia, y cada uno, también Sartre también la sostiene, ¿no? Que cada uno cree sus propios valores, su propia ética, su propia forma de vivir, y que desde un punto de vista teórico es muy bonito, pero a la hora de la verdad, ¿tú ves que la gente realmente cada uno tenga su propia ética, sus valores, o que haya una sociedad, digamos, que haya una corriente mayoritaria, todos con la misma ética, prácticamente mismos valores, que va hacia un lado? Porque mi impresión es que cuando tú le dices a la sociedad que cada uno cree sus propios valores y todo, al final lo que pasa es que se acaba imponiendo una concepción de la realidad, y hay concepciones de realidad que se dedican a imponerse a los demás. Entonces, desde un plano teórico, yo lo compro, pero yo compro muchas cosas desde un plano teórico. O sea, el marxismo lo compro desde un plano teórico. Ojalá viviéramos todos, Sí, ¿sabes? sí. Pero desde un plano práctico, el crear propios valores y una ética lo veo complicadísimo. Que hay gente que es capaz de hacerlo, por ejemplo, Sam Harris, filósofo británico, que él es capaz de hacerlo. Es un tío, pues es muy top y lo ha hecho. Entonces el tío tiene su propia forma de ver la vida, pero el ser humano normal al final acaba siguiendo otra ética de otra gente. Especialmente hablamos de los lobos solitarios que cometieron esos atentados. Ah. A mí me gustaría no desplazarnos del tema principal, ¿no? Esa gente que llegó a ese extremo y que quizá, a ver, sin ser racista o clasista, ¿no? Pero quizá no llegaron a la posibilidad o esa libertad de la que hablamos, ¿no? De ser capaces de intentar indagar. Pero también pienso en esos estudiantes de Oxford que se fueron también a luchar al Estado Islámico, ¿no? Que es gente que vio lo de Occidente, vio la libertad que le ofreció Occidente y la usó en ese sentido, la usó para luchar contra el Estado Islámico.
O sea, perdón, a favor del Estado Hablando del tema... Claro. Bueno, acaba y... A ver, yo lo que quiero decir es, bueno, sí, no queriendo sonar nihilista, pero yo creo que al final Occidente tiende hacia el racionalismo, el hecho de que cada vez más... Tú cuando no quieres sonar algo... Bueno, cada vez querer más... ser agresivo. Sin querer parecer brusco, pero... Bueno, a ver, lo que quiero decir es que Occidente cada vez más... Pero tiende al racionalismo porque en realidad, o sea, la nueva corriente filosófica es justo una revelación, o sea, digo revelación, una rebelión contra el racionalismo. El racionalismo es el paradigma de la ilustración y el posmodernismo, que es algo que triunfa en filosofía, es mira, hemos sido muy racionales todo este tiempo, la gente no es feliz. Es decir, vamos a buscar otra forma y eso digamos, es... Pero eso es injusto, es decir, que haya gente que no sepa encontrar su propia felicidad no significa que tengas que restringir la felicidad de otras personas. Pero Ojo, se ve... pero no nos vayamos del tema. Vamos a intentar Vale, sobre todo del caso del terrorismo No, pero entonces en yo Europa. lo quería acabar... Para que acabe Joaquín este tema y volvemos... Pero que conste que el tema principal no es el terrorismo en Europa, sino es el surgimiento del Estado Islámico. No, pero en un sentido en el que, o sea, a mí me interesa por el simple hecho de que es Estado Islámico porque reivindica esos atentados, pero a la vez es Occidente porque es gente occidental. Vale. No, entonces yo lo que decía es que cada vez tendemos más hacia el racionalismo, en que la gente cree, bueno, básicamente lo que... Las estadísticas. Bueno, en estadística no es cierto, pero en verdaderamente lo que dicta la ciencia. Y poco a poco nos estamos dando cuenta que nuestra propia existencia, la existencia del ser humano, no es más que la de cualquier otro animal, que es la de vivir y morir. Y estuve en una clase de filosofía que cuando uno de los oyentes dijo, era un catedrático de filosofía, dijo, ¿cuándo nos dimos cuenta de que el ser humano solo era materialista, o sea, solo era, digamos, era puramente materialista y no había nada de espíritu? Y el profesor dijo... De eso no nos hemos dado cuenta nunca. Como diciendo que al final... Ojalá. Bueno, yo creo que todos los problemas... Los problemas de mucha gente surge de esto, del hecho de que se dan cada vez más cuenta de que verdaderamente su vida no tiene más sentido que contentar a las personas que viven a su alrededor. Y yo creo que esto pues creo que las religiones ofrecen una solución ficticia, completamente ficticia, más feliz y más bonita, la cual yo no comparto, como he dicho en varios otros podcasts. Creo que los oyentes están sorprendidísimos después de que alguno habrá que querrá sacarle un ojo a y yo creo que la idea de, por ejemplo, de cuando estamos hablando de los lobos solitarios, seguramente si hubiera una ideología más o menos católica o que se impusiera el Estado de alguna forma pues que el Estado de alguna forma impusiera la religión más popular en esa región, haría que la gente, estos lobos solitarios, todavía estuvieran aún más marginados, aún más distanciados de lo que viene a ser el ciudadano occidental, y que habría más, y creo que sería una causa de que hubieran cada vez más, porque verdaderamente no creo que esta gente que ya se siente marginada de por sí, si se le impusiera una religión y unas creencias y la gente pues las ridiculizara como suele pasar por ellas, por ser diferente, por tener otras creencias, yo creo que habría más casos de lobos solitarios. Yo creo que el hecho de que haya lobos solitarios es porque todavía aún hay un poco de recelo, hay un poco de odio, de xenofobia al extranjero y ¿Cómo? de odio al extranjero, de xenofobia. Y yo creo que esta gente vive marginada en parte por eso. Y no solo digo porque no solo digo porque la sociedad en sí sea xenófoba, sino porque ellos mismos no se sienten cómodos dentro de círculos con opiniones diferentes, y de alguna forma u otra se acaban pues marginando. Vale, vamos a reconducir el tema porque nos estamos yendo mucho. Hay dos tesis principales. Jaime sostiene que en ese sentido que ha faltado a Occidente, adolece de dar un horizonte que realmente llene al ser humano, y por eso hay personas que llegan a esto. Joaquín sostiene que es más una cuestión de xenofobia, de que a esa gente no se la acoge en ese sentido, ¿verdad? O sea, es decir, que llega a nuestra sociedad y no se siente acogida, no siente un lugar, bueno, no siente su hogar, por decirlo de alguna manera, y por eso se ven
Y que si se les hubiese propuesto un ideal, todavía serían más reactivos, ¿no? Ya, Exactamente. en parte sí que... si se Si se le le impusiera. impusiera de alguna forma. Esto sería otro tema, ¿eh? Yo no soy partidario de imponer ningún ideal a nadie. O sea, yo creo que el laicismo, yo sostengo la teoría de Habermas, ¿no? Que es una traducción. Es decir, en una sociedad tiene que haber... Todos debemos traducir nuestra cosmovisión, nuestra manera de ver el mundo a un mismo lenguaje, ¿no? Racional, y a partir de ahí pues se crea pues la democracia, el parlamento, y en el parlamento se parlamenta. Di lo que querías decir, pero luego volvemos al tema. Sí, Manu. sí, o sea, no, precisamente lo que iba a decir es que a un buen punto de reconducir la conversación a lo que teníamos antes, es que justo tú habías dicho que en el plano teórico tú comprabas muchas cosas, ¿no? Sí. Y claro, quizá esto no solamente te pasa a ti, sino que es algo muy general y de alguna forma, volviendo a lo que había dicho antes de nuestra propia condición de ser seres vulnerables, cuanto más vulnerable seas o menos espíritu crítico tengas o menos opciones te hayan ofrecido o tengas, precisamente esa teoría que tú compras y tú, por tu situación, por todo lo que te ha tocado vivir, eres capaz de contrastar en un plano práctico que otra gente no es. Eso quizá explicaría, volviendo ahora sí al tema del que veníamos, por qué algunas personas han llegado donde han llegado, siendo sin embargo, o sea, habiendo crecido en una sociedad occidental. Es decir, gente que ha comprado solamente ese plano teórico sin pensar en ninguna implicación práctica. Y esto en el fondo lo hacemos mucho, y esto lo decía Pérez Reverte en una de las charlas que decía que al final, ¿qué diferencia a un comunista de 16 años con un fascista de 16 años durante la guerra civil, ¿no? Que al final, cuando eres más joven, eres, digamos, más caldo de cultivo de entregarte a una idea romántica, que al final es lo que buscamos todo, ¿no? Y claro, es un ideal, es una utopía, es el paraíso, que es lo que buscamos. Todas las ideologías buscan la consecución del paraíso. El marxismo vamos a conseguir el paraíso marxista, que todos seamos igualitarios, tal igual. Luego hemos visto que no acaba de funcionar. Volviendo al tema de verdad, y luego si quieres volvemos a Occidente. Has dicho que, Jaime, o sea, es verdad que hay algunos combatientes que son de Europa, pero muchos son de Irak. De hecho, la mayoría. O sea, entonces a mí me parece importante que en eso funcionaba. O sea, mi TFG que he venido a hablar de mi libro, por cierto. No sé si os habéis dado cuenta. No lo hemos notado, Luis. Se basaba en esto. Entonces, hay un momento en concreto que después, en la Segunda Guerra del Golfo, atacando Kuwait, que cuando se acabó la guerra, digamos, hubo una purga dentro de Irak, ¿vale? Y esto es lo que dijo el informe de Amnistía Internacional. No soy súper fan de Amnistía Internacional, pero este informe... Por lo que sea, ¿no? Por lo que sea. Por el último tuit que ha sacado Amnistía Internacional. Abortion is a human right. Abortion is... Si lo Lo he repites... repetido muchas veces para ver si así era verdad. Exacto. De hecho, si lo... O sea, es como el vídeo de Franco, pues Es que de hecho lo curioso es que sigue la norma de Goebbels, ¿no? Si repites muchas veces una cosa se convierte en una verdad, ¿no? Yo me lo creí cuando el tío empezó a gritar lo de Franco. Coño, está vivo. Porque se convirtió a franquismo. A pesar de que temporalmente. No, decía Amnistía Internacional, cuando hubo la purga consentida, según un autor, por Estados Unidos, el autor es Martín Muñoz, decía, los cadáveres colocaban en las torres de alta tensión, donde sus siluetas y sudor constituían un persuasivo símbolo de la determinación del gobierno de sofocar la disidencia. Horas antes, las víctimas habían echado a correr para salvar la vida hasta que los soldados iraquíes, que recorrían el lugar destrozándolo todo, les habían dado caza. A otras personas las habían detenido, empapado de petróleo y quemado vivas. Todo esto ocurrió en la ciudad de Al-Samawa y sus alrededores entre el 20 y el 29 de marzo de 1991. Perdón, ¿las quemaban con petróleo? Perdón, simplemente digo, o sea, es un signo de... Sí, derroche. Sí, es como quemar un billete de 100 casi. Las escenas se repitieron en todo el sur de Irak durante varias semanas tras un lanzamiento contra las autoridades que el gobierno estadounidense había fomentado. Según informes, había cadáveres de personas esparcidos por la zona, a las que habían arrojado desde aviones. Otros habían aparecido tirados en la cuneta de las carreteras, atados con alambre, con marca de tortura y agujeros de bala en la cabeza. Esto surge a raíz de que se debilita tanto Irak en la guerra con Kuwait, que hay una revolución chiita, y Estados Unidos piensa, mierda,
Irak ya es chiita, ahí digo Irak. Irán es chiita, ahora Irak va a ser chiita y se va a constituir el mega estado chiita, ¿no? No nos interesa. Entonces, en esa revolución, Estados Unidos, pues, según esta autora, pues, digamos que apoya la purga esta para acabar con esa revolución y que sigan estando los sunitas porque le interesa que haya la máxima desestabilización posible. Total, que al final acabó con un saldo de 300.000 muertos, deportaciones y desastres ecológicos debido a la política de tierra quemada empleada por el gobierno. Entonces tú vas viendo, examinando la historia de Irak, y vas viendo desgracia tras desgracia, desde que Irak existe como país, desde 1920. Entonces tú vas diciendo, ¿y quién causa las desgracias? Y vas viendo que son países occidentales, ¿no? Entonces puedes entender que este era mi razonamiento antropológico, digamos, nivel principiante, porque yo no he estudiado esa ideología y tal, que era entender por qué un ser humano se alista al Estado Islámico. Y al final es lo de siempre, ¿no? Que el Estado Islámico prometía el paraíso en una tierra absolutamente destrozada. Y de ahí surge, pues, Abu Bakr al-Baghdadi, que es el líder del Estado Islámico. Y que el líder del Estado Islámico, pues, estuvo en una de las cárceles. Hay dos cárceles muy famosas, ¿vale? Que tuvo Estados Unidos. Está Kambuka y Abu Bakr. Iba a repetir el nombre del nombre. Y, ¿cómo se llama? Es Kambuka y... No hay otra. Entonces, ¿qué? Bueno, y la otra. Ahora cuando la encuentres lo digo. El tema es que en esas dos cárceles... Es Abu Ghraib, sí. En esas dos cárceles... Kambuka y Abu Ghraib. Abu Ghraib. En esas dos cárceles se hizo público las torturas que hacían los soldados estadounidenses. De hecho, hay imágenes en internet, o sea, no es en plan información marginal de un blog. Esto son vejaciones públicas. Se hizo público que cómo torturaban a los miembros, ¿no? A los disidentes de la guerra de Irak. Y en concreto en Kambuka es donde misteriosamente estaban todos, que de hecho se ha visto como un gran error estratégico, si no fue con sentido, que en ese sentido hay muchas teorías conspiratorias, ¿no? Que es donde estaban los grandes líderes islámicos. Entonces, tú te das cuenta que en Kambuka estaba pues el Abu Bakr al-Baghdadi. Todos estos nombres son muy curiosos, pero bueno, son difíciles de pronunciar para un occidental, digo. Y las cédulas, o sea, digamos, los grandes líderes del Estado Islámico estaban justamente en ese campo de prisión. Y de ahí, muchos dicen que se gestó el Estado Islámico. Entonces, en eso consistía básicamente mi tesis, que entender que no era una cuestión solo de que tal vez había un texto que podía beneficiar esto, porque yo lo planteaba así, porque al final es verdad que yo soy católico, ¿no? Y Jesús, pues... Pero bueno. ¡Sorpresa! Esta es la segunda mayor sorpresa después de que Joaquín haya dicho que no compra nada de esto. No quiero sonar brusco, pero es verdad que si tú lees el Evangelio, pues Jesús, su mensaje y su vida pues coinciden en el sentido de que no mataba a nadie, no hablaba del amor, tal y cual. Ojo, los latigazos a los mercaderes del templo. Habla mucho del amor, pero luego el tío no follaba. Hay que decirlo. Porque no entendía el amor como sexo, joder. Bueno. Sexo no es amor, joder. Trascendía eso. No, el sexo puede ser amor, sí. Pero no lo reducía solo a irse tirando. Nos estamos desviando. Igualmente. O sea, la cuestión es que si un cristiano trata de imitar la vida de Cristo, no irá más allá de ir tirando los mercados dentro de los templos, que es la máxima expresión de violencia que tiene Jesús en el Evangelio, que de hecho en el Autónoma hay un libro escrito explicando que Jesús en realidad era un anarca, o sea, porque se dedicaba a hacer estas cosas. Pero bueno, en el Autónoma la verdad es que yo he estudiado allá y bueno, hay de todo. Pues, pero si tú ves su vida, pues es difícil que tú cojas de ejemplo su vida para crear un Estado islámico y dedicarte a conquistarlo todo, porque la política le interesaba más bien poco. Y ves un poco que era un contexto en el que los judíos estaban totalmente oprimidos, estaban pues los judíos que querían rebelarse contra Roma y tal, y muchas veces en ese sentido le tentan, pero no habla de política, sino que habla pues del reino de Dios, diciendo, mira, es que a mí no me interesa esto porque a mí lo importante es el reino, mi reino no es de este mundo, tal y cual. Con la vida de Mahoma es diferente. También es verdad que Mahoma no se autoproclama como hijo de Dios, pero sí que es verdad que era un señor de la guerra y que si imitaba su comportamiento podías llegar al hacer el Estado Islámico, que es lo que ellos decían, ¿no? De conquistar todo el mundo, a todo el infiel.
Y esto era pues mi prejuicio a la hora de comenzar este trabajo. Y luego me di cuenta que al final tiene muchísimos más factores a tener en cuenta y es muy importante ver lo que ha ocurrido en Irak para entender que surja algo como el Estado Islámico. Y que es turbio, porque la política internacional, no recuerdo dónde lo leí, pero me parece una definición muy correcta, que son intereses, ¿no? Entonces al final se nos vende una historia, ¿no? A todos, pero luego están los intereses detrás. Y en Oriente Medio es clarísimo que todas las actuaciones tienen intereses detrás, porque cuando sale, no sé, un dirigente de Estados Unidos y dice que vamos a luchar por los derechos humanos y vamos a atacar Irak, está muy bien, pero ¿por qué solo con Irak y no con el resto del mundo, ¿sabes? Cuando en la República Democrática del Congo hay una guerra civil desde hace años y nadie hace nada. ¿Qué pasa? Que los derechos humanos de allá no interesan, solo interesan los de Irak, justamente, ¿sabes? Entonces, esta era bastante mi reflexión. Y yo creo que en relación a mi TFG, que la verdad, Lo has vendido ya si bastante. no hablamos de mi libro, yo me voy, porque yo la verdad no cobro por estar aquí. Pero... No, era esto. Básicamente lo que quería decir. Ahora podemos Sí, pero volver a- fíjate que Estados Unidos, aunque tenga intereses, o cualquier potencia internacional, aunque tenga intereses en Irak, es necesario que en la televisión o en los medios de comunicación diga que sus acciones militares van orientadas por unos ideales, los derechos humanos, la democracia, lo que sea. O sea, al final, por mucho que nos engañemos y que haya gente que piense en los intereses materiales, para que todo el mundo esté unido, para que todo el mundo crea en esa misión o en esa guerra en concreto, es necesario que tú expliques que hay unos ideales. O sea, al final tiene que haber unos ideales, aunque no te los creas, pero tiene que haberlos. Todos necesitamos un horizonte, si no es... Pero estás tanto perdido en la ellos vida. como nosotros. Y para que actúes, sobre todo para que actúes conforme, tienes que hacerlo conforme a los ideales, más allá del material. ¿Soy yo o estamos volviendo a Jordan Peterson? No. Siempre estamos volviendo a Jordan Peterson. No sé cómo lo hacemos, Luis, pero en cada programa. Es muy bestia, porque Jordan Peterson, o sea, ha explotado esto, que la gente, que digamos, los jóvenes hombres, la mayoría, Al final ha unido a mucha gente para comprar su libro. ¿Qué quieres que eres un interés económico? sí, él no pone en duda que él está buscando monetarizar todo su conocimiento, pero al final es eso, o sea, él dice que es gran parte de su éxito es que hay muchos jóvenes que no tienen, bueno, que están como en una especie de desiertos sin coordenadas, que no saben qué hacer con su vida y no saben hacia dónde dirigir. De hecho, Jordan Peterson no es, o sea, cree en Dios, pero no es católico, no es de ninguna religión en concreta. Pero sí que ha acercado a mucha gente a la fe. Por ejemplo, Joaquín es un caso clarísimo de una persona que escucha a Jordan Peterson, ¿verdad? No. No quiero sonar brusco en realidad, ¿vale? Jordan Peterson, bueno, lo he escuchado una vez, pero verdaderamente Jordan Peterson está zumbado. No está zumbado. No quiero Esto luego lo cortas, ofender ¿no? a nadie, pero Luego lo cortaré y saldrá Joaquín diciendo Jordan Peterson me gusta. como varios otros podcasts, en el cual se ha modificado toda mi opinión. Pero bueno. Esto sería gracioso hacerlo. Bueno, pues en relación... Podemos volver, si quieres, al tema de cómo es posible que un europeo se vaya a luchar allá, pero creo que sigue un poco... O sea, yo creo que, por ejemplo, tu teoría hay casos como muy concretos que me vienen a la mente ahora que explican un poco o sea, el hecho de que efectivamente tenga que ver algo muchísimo más allá de lo material y mucho más interior y espiritual que hagan al individuo actuar así. Y uno de los casos que me vienen precisamente a la cabeza es lo que pasó en Orlando hace, no sé si 3 años o 4, no sé si estáis. Sí, Sí, la se matanza, enteró ¿no? la matanza Una en un matanza, bar. ¿verdad? O sea, en un pero club. sí, bueno, era un club de ambiente y tal, pero la cosa es que el terrorista que hizo eso, o sea, era abiertamente homosexual. Ujú. Entonces, Y era como- contra un club. De De homosexual. homosexual. O sea, también... y también lesbianas, sí, o sea. Bueno, homosexuales, Sí, todo. sí, no, o sea, quiero decir, Pero era- es una, quiero decir, lo veo como un claro ejemplo de cómo algo que de alguna forma es tirar piedras sobre tu propio tejado ha sido conducido en este caso por lo que tú dices, por algo muchísimo más allá de lo material y de todo, porque además precisamente en Orlando y precisamente en ese club no es un club de gente blanca. O sea, ¿qué quiere decir? Florida, su buena parte de su población es
segunda y tercera generación de exiliados cubanos, dominicanos, Latinos, son latinos, es lo que en Estados Unidos se llama un latino. Y cómo esto fue, o sea, quiero decir, que lo digo porque creo que refuerza un montón precisamente lo que dices, que hay gente que, a pesar de que sea eso, es su... O sea, sabiendo en su propia condición, ¿sabes? Sí, aquí yo... O sea, la verdad es que cuando tú decías, Joaquín, que imponer un ideal implica radicalizar a los que creen en el ideal contrario, estoy de acuerdo contigo. Ahora bien, yo no hablo de que Occidente proponga... que Occidente imponga un ideal, ¿eh? Lo que digo es que cuando llegan aquí inmigrantes de primera generación, segunda generación, ¿no? Y se van criando aquí, el mundo que aquí tenemos montado no les ofrece nada más que horizontes materiales. Es decir, el sueño americano del que hablábamos antes, ¿no? De conseguir una casa, conseguir una estabilidad monetaria, pero nada más allá. Y yo no digo que el propio Estado sea el que te diga, ¿no? En qué religión creer o qué pensar, ¿no? Pero sí que es cierto que con la cultura que tenemos en Occidente, con la potencia de las ideas que tenemos en Occidente, como mínimo podría haber muchas propuestas fuertes, es decir, no solo una, ¿no? Pero muchas, es decir, que hubiese un abanico de posibilidades para que los occidentales pudiesen decidir, pero es que hoy en día se ha renunciado a pensar, se ha renunciado a ir más allá de lo material. ¿Pero tú crees que la gente realmente necesita que le digan, que el Estado te diga... No que el te Estado dé opciones o te diga... Te refiero a una cosmovisión, ¿no? Que el hecho de pensar no sea ofensivo, o sea, que el hecho de pensar no sea algo aburrido o que sea algo terrible, ¿no? Y hoy en día es que para la mayor parte de la población, no digo para la gente con estudios o para la gente con ciertos estudios concretos, ¿no? Sino que en general, para la población en general, no sea un problema el hecho de, oye, ¿tú te has planteado cuál es el sentido que tiene tu vida? Y aunque haya varias opciones, varias respuestas posibles, que no haya problema en barajarlas. Pero es que hoy en día en Occidente el sistema es el de la ambigüedad, es decir, no nos planteamos una respuesta posible, porque no compensa, porque eso implica discutir. Claro, yo creo que quizás esto les pasa a esta segunda y tercera generación de inmigrantes en casos concretos cuando previenen precisamente de dos cosmovisiones muy, muy opuestas. Porque es verdad que mucha gente aquí somos hijos de personas migrantes y a lo mejor lo que nos llevamos de eso es la vivencia de nuestros padres en otros países y, o sea, no es algo que añoramos, pero es algo que valoramos y que luego pues a lo mejor te encuentras con alguien de ese país y, o sea, no quiero decir que seas más abierto, pero sí te hace interesarte por una cultura que no es la tuya y a lo mejor la reacción cuando dos, digamos, cosmovisiones, dos culturas son mucho más opuestas es algo mucho más reaccionario, o sea, algo, digamos, mucho más violento y un poco, digamos, que puede ser interpretado por estas generaciones como algo más, como aculturación. A mí mi pregunta sería, ¿qué cultura les ha generado esa reacción a estos terroristas? Es que no había una opción cultural que se les haya presentado. Ahí podría entrar el tema del hashtag que dije antes, de cómo dividir o sea, le ha podido interesar el Estado Islámico desde, vamos, justamente fomentado o iniciado por ello. Era un hashtag que decía no Islamic, ¿verdad? ¿O no? Decía Stop Islam. Stop Yo lo vi, que era trending. En Twitter. Sí. Y dices que había sido promovido por el Estado Islámico. O sea, sí, la idea era que los días después del atentado, el hashtag Stop Islam, aprovechado tanto por una parte más xenófoba como de la sociedad, como o sea, hubiera sido aprovechado o impulsado por ellos mismos, incluso que de alguna forma lo tenían preparado para aumentar esta división, crear mucho más miedo y que esta parte marginal fuera todavía más marginal y por tanto con más posibilidades de radicalizarse. Es decir, que chavales y chavalas que están en la mezquita que tienen 16, 17 años y han tenido a lo mejor dificultades para integrarse, el hecho de que entren a Twitter, que es algo que van a usar sí o sí por su edad y por el sitio donde viven, vean Stop Islam y digan... Se sientan rechazados en una sociedad que de alguna forma
ya los estaba rechazando o a lo mejor los estaba integrando, pero no, o sea, depende mucho evidentemente del A mí contexto. me surge la duda, ¿cuáles son los obstáculos que se les ha presentado a los musulmanes en Europa para integrarse? No, o sea, un obstáculo en este caso sería el racismo, es decir, la conveniencia de que el Estado Islámico le convenga que haya racismo en la sociedad para que esta gente se margine más, asista más a sus eventos, a sus, no sé, costumbres, formas de vivir la vida y por tanto se puedan radicalizar. En fin, es una tesis, yo no sé cuánto esto tiene de cierto o no. Probablemente mucha gente... Yo creo que no podemos hablar de esto que tú dices desde nuestra propia experiencia. O sea, ¿cuánta gente que tú conoces crees que le parecería o no ridicularizaría el hecho de que gente practicara, por ejemplo, elementos de su religión, aunque sea diferente a la católica, por ejemplo, que la gente practica el ramadán, o por ejemplo que una chica vaya al velo con clase? ¿Cuántas bromas le caerían a la niña? ¿Y cuántas bromas le caen a una niña por ser católica? Muchísimas menos, pero es que el catolicismo en España es mucho más... Pero estamos moviendo en aceptado. ámbitos muy individuales, pero Claro. que os digas que cada uno aquí tiene un barrio muy distinto. Sí, pero, Claro, no, pero la sí. cuestión es que Occidente, precisamente por su ambigüedad... Cada uno de un barrio muy distinto. No, pero Occidente, precisamente por su ambigüedad... Yo creo que Occidente, precisamente por su ambigüedad, por su religión del no creer en ninguna religión, lo que provoca rechazo no solo de los musulmanes, sino también de los católicos y en general de cualquier persona que crea fervientemente en sus ideas. Sí, Porque la alternativa cultural de Occidente es que no hay alternativa cultural. La alternativa cultural de Occidente es que no tienes que creer en nada. El escepticismo. Entonces, cualquier persona que no sea escéptica, sea musulmana, católica o simplemente esté convencida de cualquier puñetera idea en su vida, se siente amenazada porque Occidente le dice no creas en nada. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con el hecho de lo que tú dices, pero con la diferencia de que cuando tú crees en algo, por ejemplo, crees en el budismo zen o crees en el islamismo... El egoísmo zen. El budismo... Bueno, Vale, entiendo el egoísmo zen. bueno, ¿Es el budismo? Sí, el budismo. Bueno, lo Me que tú quieras. parece interesante porque el zen al final es un poco... Bueno, al final, tú, si verdaderamente crees fervientemente y no te gusta sentirte incómodo, al final te relacionas con la gente que opina de la misma forma que tú. Con la diferencia de que si eres católico, el círculo católico aquí en España es mucho mayor al círculo musulmán, por alguna forma, es mucho más pequeño. Pero tampoco es tan grande, ¿eh? No, claro, estoy de acuerdo. El círculo católico cada vez más pequeño y cada vez será más difícil. Yo creo que para vosotros es aún más fácil de entender por lo que viven por el tipo de marginación que viven los musulmanes, porque la sufrir vosotros mismos, ser católicos, a un aspecto de vuestra vida, como tú dices, A ver, una forma de ser ridiculizados por vuestra propia religión. Y No quería sacar el tema, por esto, pero sí. la verdad es que estoy... Ahora no me voy a decir que no, Pero hay que decir... Me gustaría... bueno... Pero hay que decir que como católicos estamos más preparados para la ridiculización que los musulmanes. Pero quizás lo que dice él no es tanto no sé, o sea, quizás lo que dice él es más la ignorancia, es decir, de cómo tú te enfrentas a relacionarte con una persona católica y cómo te enfrentas, o sea, con mucha más ignorancia a alguien que profesa el Islam. Es decir, yo mismo cuando he venido a esta conversación, lo primero que he dicho antes de empezar la conversación es que... Fuera de micro, ¿no? Sí, ¿no? Sí, exactamente, fuera de micro, que afrontaba el tema con desconocimiento. Y sin embargo, a lo mejor hubiese sacado un tema más cercano a la religión católica y quizá hubiese tenido más conocimiento, ¿no? O sea, quiero decir, a lo mejor no es solo una cuestión de integración, sino de cómo afrontas desde el conocimiento, desde la ignorancia, porque al final, creyente o no, tienes más conocimiento sobre aquello que te rodea o que ha rodeado a tus padres o a tus por eso puedes abuelos. atacarlo mejor también. Puede ser, también. Sí. Sabiendo un poco, llevamos un rato... Ha sido una conversación muy interesante, la verdad. O sea, he aprendido bastante, de decirlo. Me gustaría salir un poquito del rollito de círculo este. Vale, ya no lo publicamos. Porque lo que iba a decir es un poco quizá fuera de lo políticamente correcto, pero la pérdida de todos estos horizontes y tal, quizá yo es que me viene muchísimo a la mente la descripción, o sea, lo que es el feminismo. Me parece un sustituto
de la religión, de los ideales, de los fines, y además que está orientado solamente a un grupo de nuestra sociedad. Ojo a la simplificación, yo creo. conocido Ojo a la a alguien simplificación. que lo lleve tan Pero yo creo por banderas de que la en parte tiene creo. razón. En parte creo que mucha gente... Me parece... Pero especifiquemos, cuando hablas de feminismo, hablas del el último feminismo generación, claro, obviamente. postmodernista. Yo creo que no quiero ojo a la simplificación cuando dices, porque el feminismo ha ido a muchos lados, pero yo creo que el OPC cada vez es más común por esto, porque verdaderamente, como tú dices, hay una crisis en Occidente de El OPC es lo popular current, que es lo común, ¿no? De lo de mainstreaming. Sí, exactamente. Yo creo que cada vez hay ese grupo de gente que verdaderamente que le cuesta encontrar su propia ética, su propia moral, y simplemente se adapta a lo común, a lo corriente, que es lo más fácil. Y yo creo que el feminismo se ha aceptado de una forma ¿cómo decirlo? No, al revés. El feminismo en Europa ha crecido de forma exponencial, o sea, ha explotado. De hecho, una oleada de feminismo no solo por las mujeres, sino también por los hombres. De hecho, ahora en muchos países occidentales hablar en contra del feminismo es peligroso de algunas formas. Bueno, Bertín Osborne está ahí. Bertín Osborne es un normal. Bueno, y entonces yo creo que Ya no uno de los motivos, como tú dices, es esto, que la gente se adapta, la gente pues basa su ética en el OPC. Mucha gente nos ha planteado por qué verdaderamente es feminista, mucha gente nos ha planteado verdaderamente por qué está a favor del aborto, o por qué, y luego cuando les preguntas les cuesta dar un razonamiento lógico. Pero bueno, al fin y al cabo yo creo que esto pasa lo mismo con las religiones, ¿no? Verdaderamente a varios católicos o a varios musulmanes, si les preguntas muy a fondo por qué verdaderamente creen, encontrarás ahí fallos y errores y incertidumbres. Y también nos hemos aprendido nos hemos acostumbrado a que algunas vivencias sean algo tan personal que no queramos cuestionárselas a la gente, quizá por una cuestión de respeto. Yo la fe la entiendo de forma muy individual, claro. Exactamente. Y a mí a lo mejor hay cosas que no me incomoda que me pregunten, es un poco extraño, cosas que yo considero innatas mías. Claro. Y bueno, yo en general, la verdad, respecto a lo que dice Andrés, no conozco a nadie personalmente, no digo que obviamente no las haya, o sobre todo por lo que más se ve en las redes, siempre es lo más extremo, lo más estético. No conozco a nadie que lleve como el feminismo por bandera de no, pongo aquí o eres esto o no te relaciones conmigo. Es mi experiencia individual. No, por eso no creo que viniendo de justamente de una conversación de la falta de horizontes, de la falta de valores. Sí, que coincide el momento histórico perfectamente. Sí. Bueno, acabamos aquí. En cualquier caso, si ha gustado mucho, pues comentar y nosotros pues haremos una segunda parte. No tengo 2 TFGs, pero... Pero si alguien quiere sacarle un ojo a Joaquín, que sepa que... Otra vez. Que gratis. Solo me queda uno. Todavía le queda uno. Sí. Nos despedimos. Muchas gracias, Joaquín, por venir. De nada. Sáqueme otra vez. Gracias, hermano, por venir.